El padre de Can Yaman acaba de decir algo que ha puesto a Demet Özdemir a llorar. Sí, habéis oído bien. El papá de nuestro Can ha soltado una bomba que parece haber tocado la fibra sensible de Demet. Menudo salseo nos traemos hoy. A ver, para los que estáis un poco perdidos, recordad que Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de moda. Se comieron el mundo, protagonizaron una serie que nos flipó a todos y, bueno, su química era de otro planeta. Pero las cosas, como suelen pasar en este mundillo, se torcieron. Rompieron cada uno por su lado, y desde entonces silencio sepulcral. Bueno, más o menos, porque siempre hay alguna indirecta, alguna foto que se filtra, ya sabéis cómo va esto. Pues resulta que el padre de Can, Guben Yaman, que siempre ha sido un poco reservado con los medios, ha decidido abrir la boca. Y no sobre cualquier cosa, sino sobre su hijo y su relación pasada. Al parecer, en una entrevista reciente le preguntaron directamente por Demet, y su respuesta ha sido brutal. Guben Yaman, según cuentan, dijo algo así como que Demet era una chica muy especial, y que la recordaba con mucho cariño. Pero lo que ha desatado la locura ha sido cuando añadió que Can todavía hablaba de ella, que guardaba muy buenos recuerdos y que, aunque entendía las decisiones de su hijo, él pensaba que habían sido una pareja maravillosa. Ojo a eso. Que el padre defiende la relación pasada de Can. Y aquí viene lo gordo. Fuentes cercanas a Demet, y digo cercanas, pero ya sabéis cómo son estas cosas, que nunca se sabe quién habla y quién inventa, han filtrado que Demet se enteró de estas declaraciones y rompió a llorar. Al parecer, no se esperaba para nada que el padre de Can hablase tan bien de ella y, sobre todo, que dejase entrever que su hijo todavía la echa de menos. Para ser honestos, yo me quedo con la boca abierta. Pensábamos que la ruptura había sido fuerte, que cada uno había pasado página, pero esto le da un giro a la historia que no veíamos venir. Lo que yo creo que está pasando es que Guben Yaman, como padre, ve a su hijo feliz y quizás, solo quizás, cree que esta fue una oportunidad perdida. O a lo mejor simplemente es un hombre que valora las buenas personas y reconoce que Demet lo es. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para reavivar la chispa entre Can y Demet, que a lo mejor hay intereses ocultos detrás de estas palabras. Y no os voy a mentir, en este mundillo, todo es posible. ¿Podría ser una forma de que Demet se sienta halagada y se replantee las cosas? Claro que sí. Pero yo también creo que hay una parte de verdad. Los padres a veces ven las cosas con más claridad que nosotros, los que estamos metidos en el meollo. Y si él dice que Can guarda buenos recuerdos, pues algo de cierto tendrá, ¿no creéis? Además, pensadlo bien. Si Demet lloró es porque le ha afectado. Y si le ha afectado, significa que algo en su corazón todavía resuena. No digo que vaya a haber reconciliación mañana mismo, ni mucho menos. Pero sí que estas palabras han removido aguas que creíamos tranquilas. Demet, que siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada, recibir este tipo de comentarios, y además viniendo del padre de su ex, tiene que ser un shock. Un shock bonito, eso sí, pero un shock al fin y al cabo. La verdad es que me da curiosidad pensar en qué estará pasando por la cabeza de Demet ahora mismo. ¿Está pensando en Can? En lo que pudo ser. En si su padre tenía razón. Y por otro lado, ¿qué dirá Can cuando se entere de que su padre ha hablado así? A lo mejor él no quería que se supiera esto. En fin, que el salseo no para. El padre de Can Yaman ha abierto una caja de Pandora, y ahora todos estamos expectantes a ver qué pasa. ¿Creéis que estas declaraciones del padre de Can harán que Demet se replantee su postura?